que está titulado Vale la pena. Amén. Y para iniciar vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a hablar y usar de ejemplo un poquito al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, un hombre que tuvo una vida de fe, de lucha, porque vivimos en tiempos peligrosos, como dice el mismo Pablo a Timoteo, tiempos complejos, y es importante que cada creyente entienda que su batalla vale la pena, que esforzarse en ser cristiano vale la pena, que seguir adelante con Dios delante vale la pena, que estamos luchando por algo más grande que todo lo que terrenalmente pudiéramos recibir, alcanzar o ver. Amén. Y esto es muy importante porque el mundo va a tratar de zarandear a unos, como dice la palabra, de sacar del orden a otros, que otros claudiquen, que otros se rindan, que otros le den más importancia a las cosas del mundo que las de Dios, que mucha gente se rinda y después de haber sido salvos vuelvan al camino de perdición. Todas estas cosas están ya profetizadas de que van a suceder. Lo que usted tiene que cuidarse de no ser usted una de esas personas. Amén. Pero la misma Biblia dice, mira el que cree estar firme, que no caiga. Amén. Entonces vamos a hablar de que sí vale la pena seguir a Cristo, sí vale la pena esforzarnos. Y esto es muy importante porque cada día usted tiene retos, luchas, batallas, situaciones. Cada día usted enfrenta el día con su mejor cara y puede ser que ese día el mundo le muestre su peor cara. Usted le puso la mejor, el mundo le mostró la peor. Sin embargo, vale la pena creerle a Dios, vale la pena seguir adelante, vale la pena hacer lo bueno, lo justo y lo correcto. En Filipenses 3 vamos a ver algunos de estos pasajes para entender lo que nos dice Pablo. Vamos a ver varios ejemplos de la vida de Pablo, de por qué sí vale la pena, por qué este hombre, a pesar de todo lo que vivió y sufrió, siguió adelante y aún dio su vida sabiendo que lo daba por Cristo y encaminándose hacia una ciudad donde sabía que sería muerto. Sin embargo, aún así, por Cristo entregó su vida. Dice Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos,
y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Amén. Fíjense que en esta primera lectura que compartimos de Filipenses 3, está titulada Prosigo al blanco. De este pasaje se sacan muchas citas individuales, y al leerlas individualmente podríamos no ver el contexto de lo que Pablo está diciendo. Él hace un detalle de los que de alguna manera en ese entonces hablaban y se jactaban de que eran verdaderamente judíos, hijos de Abraham. Hablaban de que eran personas que cumplían la ley, y por eso en el versículo 5 él les saca y les dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él le está diciendo: ustedes se jactan, se sienten que han cumplido con todo, mas yo también he cumplido con todo y más. Pero él lleva la conversación, el diálogo, la carta, a un punto donde dice en el versículo 7: pero cuántas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Habría que ver cada uno de nosotros lo que antes para nosotros era ganancia. Quizá ganancia era un viernes social, de baile, de fiesta, un sábado de la tarde de salsa, o de merengue, o de bachata, un sábado en la playa, un domingo con una espagatada ahí en Nizao, en Boca Chica, un viaje a un campo, un cocinado. Sabrá Dios qué cosa a cada persona para sí era un momento de deleite, era un momento especial, era un momento bueno. Y estoy hablando de cosas que son cotidianas hoy. Pablo hablaba de lo que los religiosos en ese entonces llamaban importante. Fíjese que desde hace unas cuantas semanas la religión tradicional inició con lo que es el tiempo de Adviento, con el miércoles de ceniza, y han seguido avanzando en lo que es sus rituales y creencias, por lo cual respetamos pero no compartimos, de lo que es Semana Santa. Los que eran muy religiosos de la religión tradicional, pues saben que en esos tiempos la gente guardaba, por ejemplo, los viernes no se come carne, de todos los viernes de antes de Semana Santa, a los días que había que guardar ciertos parámetros. Esos días, el Viernes Santo, no se habla duro, no se barre, no se pone música. Bueno, había una serie de protocolos que la gente tenía que cumplir. Pero para el que es comerciante, su fiesta era que llegaba Semana Santa y se tenía un negocio, iba a vender mucha cerveza, iba a vender muchas cosas. El que tiene un restaurante va a vender mucha comida. Cada uno tiene en esa vieja y pasada manera de vivir lo que era su deleite, lo que era su ganancia, lo que era importante. Para algunos quizá era irse con un grupo de amigos, dejar la esposa, la mujer, los hijos y irse, en el caso de los hombres. Otros irse con su familia a un campo, a una montaña. Hay gente que todavía lo hace y se va para la montaña supuestamente con la familia, y ahí se pasan una semana entre chisme, guerra, pleito y comedera, ¿verdad? Pablo habla muy sabiamente. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Y es algo que debemos personalizar. Para usted, ¿qué era ganancia anteriormente? ¿Qué era bueno? Ganarse un dinero extra, aparte del trabajo, recibir una prebenda, recibir una dádiva. ¿Qué era importante? Para algunos era quizás los placeres sexuales, para otros la lujuria, la codicia, la avaricia, para otros el aparentar. Hay gente que tenía un reloj para cada tipo de ropa, un zapato para cada traje, hay muchas cosas. Las mujeres tienen combinado: este vestido va con este zapato, esta cartera, esta correa va con este vestido. Así también hay hombres. Pero esa era la ganancia del viejo hombre y la vieja mujer. Pablo nos habla y nos dice que todo eso,
Y acuérdese que Pablo era fariseo, como él mismo lo dice. Él no creía en Cristo. Sin embargo, él dice que para él esas cosas que eran ganancia, versículo 7 de Filipenses 3, ahora él las estima como pérdida. Lo que era ganancia ahora es pérdida. Es un cambio drástico, radical, del cielo a la tierra, como dicen. Lo que era ganancia ahora es pérdida. Lo que lo hacía reír ahora lo entristece. Lo que lo entristecía ahora lo alegra. Qué cosa tan tremenda. Qué cambio tan grande hace Dios en una vida, hace Cristo en una vida. Ese cambio es tan particular como de la soledad a nunca estar solo, de la tristeza al gozo. Dice Pablo también ahí en el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. A él lo dejó la secta de los fariseos, lo dejaron. Más bien, antes era un líder, ahora lo perseguían y lo querían hasta matar. Algunos hasta se juramentaron para matar a Pablo y dijeron: no comeremos hasta que no lo matemos. Como no lo lograron matar, yo supongo que se murieron de hambre, ¿verdad? Al final, él perdió a sus amigos, perdió su trabajo, perdió su oficio, perdió la ciudad y el pueblo donde vivía, perdió su forma de ser y de hacer las cosas. Todo cambió. La pregunta es si para muchos de nosotros hemos entendido que todo cambió, que ya no es igual, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y que hay cosas que ya no deberíamos ni pensar en ellas. Dice la misma palabra que no traigamos a memoria las cosas pasadas, al menos que no sea precisamente en un caso como este para edificación. Él dice, y va más lejos, que y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que antes para él era importante ahora es una basura. Ay, ay, ay. Las amistades, la religiosidad, guardar la ley, vivir para la ley, en el caso de los fariseos, ¿verdad? Porque Dios está a favor de la ley, pero la ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. La ley es una ayuda, no debe ser un yugo. ¿Qué sucede? Él todo lo tiene por basura. Y él lo explica muy claramente. Él dice en el versículo 9: y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Dice también en el versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él le está diciendo, no es que ya logré la perfección, no es que alcancé todas las cosas, no es que he logrado lo óptimo, es que sigo avanzando, sigo prosiguiendo hacia el blanco, hasta llegar a lo que es lo óptimo para Dios. Y dice el 3: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y él ahí da un consejo: olvidando ciertamente lo que está atrás, la vieja vida, el viejo hombre, la vieja mujer, y extendiéndome a lo que está delante, la nueva vida, Cristo, los propósitos de Cristo para tu vida. Él muy claramente nos habla de extendernos, olvidando lo que queda atrás. Ese versículo 3 es importante verlo y comprenderlo. Él dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás. ¿Ya usted olvidó la vieja vida? ¿Ya la dejó? ¿Ya la soltó? ¿Ya dejó las cosas de esa vieja vida? Los viejos programas de televisión que veía. ¿Ya dejó los viejos programas radiales? Los YouTube que sigue, las páginas a las que entra. La vieja vida, hoy en estos tiempos modernos, puede implicar quizás sacar un barcito que usted todavía tiene en su casa,
Y usted dice, es un adorno, pastor. Sí, y la bebida es un adorno también. Aleluya. Es que eso es muy caro, pastor. Precisamente porque es caro, usted lo está guardando. Porque usted sigue viendo el valor de eso como caro. Cuando usted lo tenga por basura, es que usted está entendiendo. Hay un momento donde nosotros tenemos que comprender lo que es importante y lo que vale la pena. ¿Qué era tan importante para Pablo que hasta valía la pena dar la vida por esto? Yo no sé si usted lo ha entendido. Su cambio fue radical, como de otros discípulos y otros personajes bíblicos. Dejaron todo y dejaban todo para seguir a Cristo, seguir la fe y para hacer ese cambio de vida, aún a costa de que la familia los apartara, de que la gente los aborreciera, de que la justicia los persiguiera. Ellos dejaban todo, como él mismo lo dice en el versículo 8, lo tengo por basura. Aleluya. Esas cosas viejas ya para mí no son importantes. Hay personas que en su tiempo quizás para ellos era muy importante el sexo, por ejemplo. Eso era lo más importante. Hay otros que lo más importante es cómo se ven. Para otros lo más importante es cuánto tengo. Para otros lo más importante es su casa. Para otros lo más importante es las vacaciones, los viajes. Hay gente que su sueño es ir a Nueva York. Hay gente que su sueño es ir a Europa. Y eso es lo que tiene entre ceja y ceja, como dicen por ahí, en la cabeza. Y hasta que no lo concreticen, no tienen paz. ¿Sabe qué? Muchos hacen el gran viaje a Europa o a Nueva York y resulta que después se dan cuenta que la vida no es mejor por haber ido a Nueva York. Que la vida no es mejor por haber ido a Europa. Que la vida no es mejor por usted hacer un viaje a Disney, por usted ir a los parques recreativos, por haber llevado sus hijos. Hay padres que ahorran, hasta hipotecan la casa para llevar los hijos a unas vacaciones memorables, para ir a Disney. Y gastan ahí, mire, hasta la ropa la empeñan para el viaje. Pero resulta que esa semana va a pasar y cuando regresan, eso que era muy importante, ya pasó. ¿Quedarán las fotos para toda la vida? Bueno, para quizás darle un dolor de cabeza y acordarse cuánto le costó. Porque muchas veces usted espera que los hijos, su gran momento sea el ir a ese viaje. Y los hijos lo que quieren es tiempo con usted, lo que quieren es divertirse. Quizás pasarían un momento igual o hasta mejor en una playa aquí que yéndose a un lugar lejano a donde quizás no entienden nada de lo que les rodea. Y que para montarse en una atracción tienen que durar 3 horas en una fila y eso nadie se lo cuenta. ¿Qué pasa? Pablo dice en el 14, prosigo a la meta. Y el tema de hoy es, vale la pena. ¿Vale la pena sacrificar tanto por Cristo? ¿Vale la pena esforzarme todos los días por Cristo? ¿Vale la pena resistirme al mundo y hacer lo que agrada a Dios? Ir en contra de todo el que me rodea, porque a veces usted está como librando una batalla entre el mundo y usted dice, pero me siento como el llanero solitario, porque al final usted ve a todo el mundo de un lado y usted se siente solito del otro. Cuando llega a la iglesia se encuentra con que hay más gente que también está librando la buena batalla de la fe. Pablo va más lejos. Él en varios pasajes nos detalla cuántas cosas vivió. Dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 11, donde él mismo relata su sufrimiento, y así está titulado, 2 de Corintios 11, 16. Él dice, otra vez os digo, que nadie me tenga por loco. Fíjese que hasta por loco lo tenía. Yo no sé si a usted lo han tenido alguna vez por loco, le ha tocado ser loco del barrio, el loco de la familia, el que en la familia todo el mundo dice, con ese hombre no se puede hablar, con esa mujer no se puede hablar, ve y habla tú con él, ve y habla tú con ella, porque no hay manera de entenderse. A veces usted es el loco de la familia, el loco del barrio. Aleluya. Dice él, otra vez digo que nadie me tenga por loco,
O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pablo habla de situaciones que le acontecían a él y acontecían en esos tiempos. Trayéndolo o retrotrayéndolo a este tiempo. Hay gente que nos llama locos por ser cristianos, por orar a un Dios que no vemos, reunirnos en una iglesia, venir varias veces a la semana. Pero los que son de un partido político van varias veces a la semana, se reúnen, tienen que dar de su dinero al partido, tienen que hacer lo que el partido diga, que el candidato dijo que vamos para Asua esta semana y usted, aunque tenga otro compromiso, Asua, usted va para Asua, usted va para Pedernales, usted va para donde vaya el candidato, porque es lo que diga el candidato. Igualmente, tiene que celebrarle los chistes, le jala a bailar a la mujer y usted tiene que sonreírse el candidato y hasta hacerle una foto. Aleluya. ¿Qué sucede? ¿Vale la pena cambiar todo por Cristo? Hay gente desde los tiempos antiguos que llama loco a los que siguen a Cristo. Nos ven como locos. Pero no es loco un día como hoy, por ejemplo, un martes, un miércoles, un jueves, después de salir del trabajo, estar en un estadio de softball con un grupo de caballeros, con unas mallas bien apretadas, lanzando una bola que parece de basquetbol casi, y tirando bola y bateándolo. Usted dirá, es un deporte, pero mientras hacen ese deporte se beben 5 cajas de cerveza. Llega un momento, están borrachos y se caen en la base. Al final no fue a jugar, se fue a beber, a divertirse, a hacer cuentos sucios, a burlarse del otro. Y usted dirá, no, eso es softball chata, eso es no sé qué cosa, y algunos me criticarán por eso. Hay otro que su vida es el dominó, hay otro que es las cartas, hay otro que es el bingo. Hay hombres y mujeres que juegan bingo y son locos con el bingo, y hasta andan el país entero jugando bingo, y apuestan dinero, porque el bingo es con dinero. La gente dice, no, esos son granitos de maíz. Granitos de maíz no, es dinero. El bingo es con dinero. Igual que el dominó, en la mayoría de los casos es con dinero. Pero eso no es locura. Apostarle a un cuadrito que tiene varios puntitos que significan números. Tampoco es locura apostarle a la pata de un gallo que tiene una espuela y es un deporte. 2 gallos se están matando y es un deporte. El deporte del pico y las espuelas. ¿Usted tiene pico, tiene espuela? No. Pero es un deporte. Lo respetamos, mas no lo compartimos. ¿Qué pasa? Que nos llaman locos a nosotros, porque nos reunimos a adorar a un Dios. Sin embargo, los que se reúnen a seguir a un político, a seguir los deportes, que no tengo nada en contra de ellos, ni nada, los pongo como ejemplo. Porque usted dirá, bueno, los jóvenes, los deportes olímpicos y una serie de cosas, pero a veces usted ve un caballero con 40 años y 45 años y que en un estadio todavía jugando béisbol, con una malla, una truza. Me tocó venir en un vuelo con unos peloteros muy famosos de este país, me reservo el nombre por la demanda, y venían bebiendo whisky, etiqueta azul a pico de botellas. Venían de un juego por un sitio de eso. Venían con el uniforme, un bajo a chiringuillín, y venían bebiéndose a pico de botella y borrachos. Vomitaron en el avión y la azafata dice, es que ese fulano de tal, este fulano de tal. Es como que hay que aguantarlo porque es fulano de tal. Bueno, hay otros que es los puros. Agarran una hoja, la enrollan, hacen un tábano, una cuestión que parece como un palo de escoba. Se lo ajustan y comienzan a matarse los pulmones. Eso no tan loco. Los locos somos nosotros. Y se chupan eso, y mira que eso es perjudicial para la salud. Y se chupan eso. Se le dañan los dientes, se le ponen negros, se le tapan los pulmones. Mire,
El índice de vida de un fumador es terrible si son cigarrillos. Ahora imagínense los puros. Ahora la ciencia ha traído el vapor, que es como una chimenea. Usted ve un carro y usted cree que está cogiendo fuego y es un tipo fumando. Y arriba de eso está trabajando para una empresa de esas de transporte a través de aplicaciones, y el pasajero tiene que ir tragándose el humo del vapor. Y ellos dicen que esto huele a perfume. Ay, ay, ay. Una agüita sucia que bota humo y usted paga por eso. Pero los locos somos nosotros. ¿Vale la pena todo eso? Otros juegan golf, los más ricos, y se pasan un día entero cogiendo un solazo en unos carritos chiquititos de juguete, dando vuelta para arriba, vuelta para abajo, metiendo una bolita en un hoyo. La mayoría no saben jugar nada, y al final es un moreno que va manejando el carrito, que es el que saca la bola, mete la bola y hace todo, y ellos dicen que son ellos. Pero gloria a Dios, los locos somos nosotros. Pablo dice, porque desde esos tiempos, ya en la radicalidad no ha pasado. Usted dirá, en esos tiempos eran más radicales. No. Se sigue peleando y se siguen librando guerras por muchas situaciones. Por ejemplo, las 5 empresas que más caro cotizan en la bolsa de valores son intangibles. Son empresas en base a aplicaciones o a sistemas digitales, que si hay un blackout, la empresa desaparece. Y sus activos son 2 o 3 edificios chiquititos que no llegan a valer ni el 1% de lo que vale la compañía. Por lo tanto, el que invierte ahí no tiene nada. Es intangible. Usted, como ha sucedido con el Bitcoin, que se ha desplomado, que de $54,000 un Bitcoin está en 20 y tantos mil. Bueno, ha cambiado mucho todo, pero seguimos siendo nosotros los locos, los que siguen a Cristo, los que tienen fe en algo. Pablo dice en 2 de Corintios 11, dice el 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Oiga bien, 5 veces has recibido 40 azotes menos 1. 39 azotes, pero 5 veces. Ay, ay, ay. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de las gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Como si fuera poco todo el sufrimiento físico, también había una carga espiritual por las almas que se pierden y por las almas que habían sido ganadas, que ahora había que formarlas, discipularlas y cuidar esas ovejas de Jesús. La pregunta sería, hoy muchos quizás están sufriendo cosas por seguir a Jesús. Hoy muchos de nosotros hemos tenido que cambiar nuestra forma de ser, de hablar, de pensar, de actuar. Quizás muchos han tenido que dejar amistades, cambiar formas de vivir. No sé qué usted habrá dejado, sé lo que he tenido que dejar. Yo no me arrepiento, me alegro de haberlo hecho y pienso y sigo creyendo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero tengo que reconocer que cada día aparecerán momentos y personas que nos tendrán por locos, o nos tendrán en poco, o entenderán que por qué ellos siguen a un Cristo,
¿Por qué siguen a un Dios que no ven? ¿Por qué siguen y persisten e insisten en cosas que parecen que no funcionan, que al mundo no le agrada, que la gente no quiere? ¿Por qué insisten en un mensaje que no es el que el mundo quiere oír? Esa lucha que hoy libramos, la libró Pablo, la libró David en su tiempo. Cuando David llegó al campo de batalla donde estaba el Goliat, nadie hacía nada. Sin embargo, David llegó y dijo: ¿por qué nadie hace nada? Él se impactó al ver que los ejércitos, ni nadie, ni el rey, hacían nada. Y tenían 40 días oyendo al filisteo insultando a Dios, al rey, al ejército, a Israel, y nadie hacía nada. Siempre seremos los locos los que haremos algo. El mundo nos llamará locos, nos tendrá por locos, no nos van a entender. Y aún entre los mismos hermanos puede haber algunos que nos juzguen como juzgaron a Pablo, que a él lo juzgaban los mismos creyentes, así como los fariseos lo detestaban y lo rechazaban y lo querían matar. Después habían creyentes que no lo entendían lo suficientemente digno para ser él el apóstol de los gentiles, que había viajado por todo el mundo conocido y que estaba abriendo y había abierto iglesias en toda parte. Entonces la gente entendía que él no merecía hacer eso porque había sido fariseo, porque no caminó con Jesús. Entonces vienen las personas que quieren sacar quién es mejor cuando Dios no hace acepción de personas. Hay otros que quieren decir: ¿por qué tú eres que haces esto? No lo debería hacer yo lo hago mejor que tú. Esos son juicios de valores. Al final es comparación, es juzgar, es criticar. Debemos ser cuidadosos. Pablo nos habla de todas las cosas que él vivió. Esa carta de 2 Corintios 11 dice muchas cosas. Entre ellas dice el 29: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hasta eso tuvo que vivir Pablo. Sin embargo, hoy en día, cuando leemos las cartas paulinas, leemos sus mensajes, no vemos a Pablo el hombre, la persona, el que sufrió, el que lo dejó todo, el que sacrificó todo. Toda obra que sea hecha para Dios y todo lo que represente a Dios va a conllevar un gran esfuerzo. Ahora que viene la Semana Santa, nosotros como cristianos todas las semanas son santas. Nosotros le llamamos una semana con Jesús. Dan algunas películas. Una de ellas, que para mí es de las mejores, es la película Jesús, que es de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Y esa película, cuando la filmaron, la gente no lo nota, pero hay 7 personajes que hacen el papel de Jesús, no es uno, para que nadie se llevara la gloria. Si usted mira la película detalladamente, va a ver que hay momentos de torso, de espalda, de frente, y hay uno que es el que más sale, que es el que está en la crucifixión, que es el que la gente recuerda. Parece ser uno mismo, pero fueron 7 actores para que la gloria no fuera sobre ninguno. Hay películas como La Pasión de Cristo, que hizo Mel Gibson, que es creyente también, que su filmación muchos pueden no gustarle, otros pueden criticarlo, otros pueden ir en contra. Soy de los que creo que hay que prestarle atención, porque Dios usa muchas veces a quien menos uno espera. Y esa película está considerada la película cristiana que más personas han visto. De hecho, esa película se considera que compitió, y en el momento que fue estrenada, con todas las películas de Hollywood, y fue la más vista en su periodo. Nadie quiso patrocinar la película,
Nadie quiso pagarla. Mel Gibson tuvo él que cubrir los costos de la película. Y cuando iba a hablar con el actor que haría el papel de Jesús y se lo planteó, él le dijo: dame un día para pensarlo. El apellido Carville, que también es el que hace de Montecristo en otra película muy buena también. Y él habla de que él lo pensó un día entero. Él dice que hasta ese momento él no era una persona de fe ni nada por el estilo, pero que algo pasó en ese día en el cual él reflexionó, meditó, como usted lo quiera ver, y él entendió que sí. Y cuando se reunió al otro día con Mel Gibson, le dijo: no sé si usted lo sabe, tengo 33 años y la abreviatura de mi nombre es JC. Dicen ellos, los que trabajaron en la película, que produjo 611 millones de dólares y solo costó hacerla menos de $500,000. Y los pagó Mel Gibson, por lo tanto se ganó Mel Gibson lo demás. Dice ellos que dentro de los extras, cuando estaban filmando, ellos veían unos extras que estaban vestidos de blanco. Y que a veces los productores y directores se preguntaban: ¿y esos tres quiénes son? ¿Y estos cuatro? Y aquello, nadie sabía quién era. Después, cuando buscaban en la cinta, después que habían filmado, dice: ¿dónde están? Para saber quiénes son. No están. No salen. No lo pudieron filmar, pero estaban ahí y ellos los vieron y todos lo saben. Y estaban vestidos de blanco y estaban ahí. Algo muy particular. Si usted quiere, véalo como algo mercadológico. Pero hay cosas que pasan que están más allá de lo que uno cree o puede entender lógico. Las sanidades que Dios hace. Hoy le testificaba a una persona que tiene un familiar con una situación de salud y le testificaba cómo nació mi hija Ana. Y le dije: mire, fuimos donde 5 médicos y los 5 médicos nos dijeron que había que hacerle una histerectomía a mi esposa y sacarle todos los órganos y que no íbamos a podía tener hijos. Sin embargo, nos fuimos a la casa y nos pusimos a orar. Y el Señor me dijo: va a haber un médico, ese médico va a decir que hace la cirugía, que no le va a sacar ni le va a quitar nada y que ella va a quedar apta para tener hijos. Pero desde antes de nacer mi hijo Emmanuel, mi hijo mayor, ella no podía tener hijos. El que ahora nos digan va a quedar y va a poder tener hijos, ya simplemente eso es un milagro. Y el que 5 médicos hayan dado 5 diagnósticos iguales, diciendo que era necesario hacer una histerectomía, y él dijera no es necesario, ya estaba fuera de lo normal. Pues oramos y Dios usó a la esposa del pastor Nelson para que este médico que había llegado de Estados Unidos, donde había estado trabajando, se había especializado allá y acababa de regresar y abrir una nueva clínica porque él quería poner al servicio de la gente todo el conocimiento que había adquirido. Hizo una super clínica y pues estaba brindando servicio a la gente. En ese momento fuimos, hizo los estudios, hizo los análisis. Yo le dije: doctor, dígame. Y él me dijo: ella no hay que quitarle nada, no hay que sacarle nada, podemos hacer la cirugía para que simplemente se quite el problema y ella va a poder tener sus hijos. Así se hizo. Dios hizo varios milagros en ese proceso y a los meses luego de la cirugía, pues mi esposa quedó embarazada de Ana Ruth, que ya tiene casi 20 años. Y la gloria es de Dios. ¿Cuántos milagros hemos visto en estos 22 años buscando de Dios? Bueno, han sido muchos. 22, 23, 24, va por ahí la cosa. Realmente nos han llamado locos muchas veces. Nos han perseguido, hemos vivido muchas cosas, como supongo que lo ha vivido usted también. Cada quien en su dimensión, en su forma, pero cada quien ha vivido sus luchas y sus batallas. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Mi respuesta es sí. Pero no va a ser fácil. Él dice
que fácil es su yugo y ligera su carga. Para eso hace falta algo que los cristianos estamos olvidando. Y es dejarnos guiar por Jesús. Vivir un día a la vez y cada día a la vez que sea Jesús que nos lleve de la mano. Estamos viviendo muy aceleradamente y nos estamos olvidando del hoy por estar pensando en el ayer y en el mañana. Necesitamos vivir el hoy y cada día verlo como un día de misericordia. Ese día, si puede, comas un mango, comas una fruta, bebas un buen vaso de agua fría, coja un limón, pártalo, échele un chin de azúcar y bébase su jugo de limón bien sabroso y gratis si lo hace usted. Coma algo que le guste y sea saludable. Saque un momentito para ver un atardecer con sus hijos o con su esposa. Súbase aunque sea en el techo de su casa, en la galería, vaya a algún lado. A veces vivimos frente al mar, como le sucede a Santo Domingo, Jaina, San Cristóbal. Somos ciudades que estamos cerca de la costa. Sin embargo, cuando usted va a la costa para ver el atardecer o el amanecer, no lo hace. Pasa por el mar y ni se da cuenta que usted vive frente al mar. Ni baja el vidrio para que le entre ese fósforo que le entra ahí con el aire del mar. Estamos viviendo vidas muy aceleradas, muy contrariadas. La vida misionera me enseñó mucho. Me enseñó a hacer arroz. Y usted dirá, eso no es gran cosa. Bueno, cuando lo único que hay es arroz, ese arroz tiene que estar bueno. Y aprendí a hacer arroz de todas las maneras, con amor y que supiera rico. Pero lo más rico era comérmelo y darle gracias a Dios, aunque era arroz con arroz. Hay gente que dice el arroz con huevo. No, no había huevo, arroz. Por eso cuando Pablo dice en otro pasaje, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, él sabe lo que está diciendo. Ese Señor sabe lo que está diciendo. Como quizá usted también me entiende, porque ha vivido momentos difíciles, porque ha pasado pruebas, porque ha pagado un precio por seguir a Cristo, porque ha sacrificado cosas, se ha dejado de cosas que quizás eran gusto para usted, para sus hijos, para su familia. Hay gente que dice, se quitó el pan de la boca para dárselo a otro. Qué tonto, ¿no? En la fe cristiana no es así. El niño que estaba ahí, donde estaban el sermón del monte, él dio su merienda a Jesús y a los discípulos. Unos panecillos y unos pececillos. Esa era su merienda. Y él la entregó. Él no pensó en él. Él entregó toda su merienda. Donde pudo comérsela a los discípulos, se la pudo comer Jesús y a él ni darle. Pero Dios no es así. Dios iba a hacer algo más. Dios tomó la merienda de un niño y la multiplicó para que 5,000 comieran. Qué importante es entender que cuando hacemos algo para Dios, no estamos sacrificándonos, estamos siendo obedientes. Estamos cumpliendo con lo que nos toca. Porque no podríamos estar viendo la necesidad que hay en la obra de Dios, en la casa de Dios, en el reino de Dios, y tener cómo solucionarlo y quedarnos callados y de brazos cruzados. A veces la gente piensa que los que tienen una posición eclesiástica o ministerial no se sacrifican. Nadie manda a otro a hacer lo que él no hace. Nadie le dice al otro, por lo menos alguien que tenga ética y que tenga un poco de moral o de valor o de temor a Dios, le va a decir al otro, sacrifícate si no me sacrifiqué yo primero. Muchos cristianos entienden y saben que vale la pena esforzarse por el Señor, ir la milla extra, como durante años le hemos llamado, hacer algo más que los demás. Por eso cuando orábamos al iniciar, orábamos por ustedes que están aquí, que pudieran quedarse en su casa cómodamente, ver una transmisión, oírlo por la radio, pero ustedes deciden movilizarse y venir al templo. Eso Dios lo ve.
Eso es ir la milla extra. Eso es apoyar la obra de Dios. Porque, para serles sincero, si yo vengo aquí durante varios meses y al final estoy yo solo transmitiendo, como en la pandemia, pues al final, y ni en la pandemia estábamos solos porque había gente que nos apoyaba. Pero si todo el mundo se queda, pues yo transmito de mi casa también. Pero eso no es lo que Dios quiere. Mira, el domingo fue un momento bonito en la iglesia de adoración, de alabanza. Cada culto tuvo su momento y su tiempo de darle gloria a Dios, de alabar a Dios, de compartir en familia. Y qué bonito compartir los hermanos juntos. Pero cada culto requiere del esfuerzo y el sacrificio de personas, de los servidores de la casa, los ayudadores, los que se ocupan desde la limpieza del templo hasta lo que es la decoración, el montaje, la parte técnica, la parte del sonido, todas las transmisiones, las radios. Todo esto es un conjunto de personas moviéndose porque creen que vale la pena servir a Cristo. ¿Qué es más importante, servir a Cristo, que hacer algo para mí? Ofrendo mi tiempo, ofrendo mi talento, ofrendo mi esfuerzo. Y eso es algo importante que usted entienda, que no queda sin paga. En la misma palabra dice, vuestro trabajo no es en vano. Jesús también lo dice, y eso se ha repetido hasta el cansancio, que aún un vaso de agua fría que demos a uno de sus pequeñitos no quedará sin paga. ¿Vale la pena esforzarse, sacrificarse? Sí. Recuerdo en la vida misionera, y lo he contado otras veces, que nos mandaban a otras ciudades, a otras iglesias en los campos. Y en un carrito cayéndose a pedazos nos íbamos 3 y 4 horas entre montañas. A veces nos cruzaban diferentes animales. Algunos yo sabía lo que era, otros yo ni sabía qué fue lo que me cruzó por adelante. Íbamos y regresábamos el mismo día porque no había para hospedaje. Y a veces había lugares donde nos quedábamos, donde los hermanos. Nunca olvidaré un culto que hicimos en un sitio llamado Sarapiquí, que un cocodrilo pasó por el medio del culto. Fue un momento interesante. Ahí lo de la fe no quedamos, pero una parte corrió. Él pasó caminando como que estaba en su casa. Resulta que él tenía su nido en el patio de la iglesia. Y la iglesia estaba a menos de 30 o 40 metros del río Sarapiquí. Que usted puede buscarlo en Google y ahí va a encontrar lo que es el río Sarapiquí. Que es uno de sus atractivos, y es un lugar muy bonito, son los cocodrilos. Pero, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Hay que entender muchas cosas. Hay que entender que nada será fácil. Hay un pasaje, y esto lo dice Jesús, en Mateo 5. Y es donde comienza el Sermón del Monte. No sé si usted lo sabe, el Sermón del Monte inicia en el capítulo 5, se extiende todo el capítulo 5, 6, 7, hasta concluir el 7. Amén. Ahí dice el 7 en el 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. 3 capítulos son el Sermón del Monte. A veces algunos preguntan, ¿y por qué tenemos que ir a un retiro de 3 días? El Sermón del Monte, no sé si usted lo entendió, no fue 1 hora ni 2 horas. No fue en la misma ciudad ni en la sinagoga. Y estos 3 capítulos que están aquí resumidos, y si usted tiene una Biblia de la que marca en letras rojas lo que dijo Jesús, va a encontrar el capítulo 5, 6, 7 rojito entero. Es la palabra de Jesús. Porque Jesús hizo una parte con sus discípulos y la gente que lo estaba siguiendo. Y ahí enseñó parte de lo que son las perlas maravillosas de sabiduría de Jesús. Ahí está, mire, la semilla de vida que el buen sembrador sembró. En esos 3 capítulos hay enseñanzas para la vida diaria. Pero él inicia diciendo esto: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba
diciendo, y con esto comienza el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Amén. En las bienaventuranzas encontramos esperanza. Y son razones cada una de ellas para entender que vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena sacrificarse. Tuve que esforzarme un poquito para lograr explicarle varias veces a mis hijos cuando eran pequeñitos, porque ellos veían que sacrificábamos tiempo, esfuerzo, lo que llegaba a nuestras manos. Ellos veían que llegaba algo que nos entregaban y así mismo se iba y se repartía. A veces nos daban hasta juguetes y ellos no tenían juguetes y nosotros repartíamos los juguetes, a veces alimentos. En la iglesia que he estado he tenido el privilegio de que siempre me han puesto a repartir, a dar, a estar en ministerios de ayuda social, y la gloria es de Dios. Y qué bonito poder hacerlo a ellos partícipe de eso. Pero nunca vieron que al final nos lo llevábamos a la casa, cogíamos la mejor parte. No. Para ellos era extraño y no entendían por qué se repartía huevos y en la casa no había huevos. Pero así lo quería Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué iban a faltar? 3 huevos, 4 huevos. Quizá para usted no sea nada, para mí es todo. Porque si tomo 4 huevos, puedo tomar también 4 casas, 4 carros, 4 millones, 4 lo que sea. Si vamos a servir a Dios, lo tenemos que hacer de corazón. No todos nos van a entender. Jesús enseñó: mejor es dar que recibir. Y cuando Él dijo eso, no solo se refería a repartir cosas. Él se refería a entrega, a entregarnos. Fíjese que Él entregó su vida en una cruz para darnos a nosotros salvación. Sin ese sacrificio no fuéramos salvos. Él tuvo que entender lo que su Padre le mandó a hacer: entrega tu vida por la salvación de ellos. Hacer cosas a favor de otros sigue siendo algo muy particular. Por eso hay personajes de la historia y aún personajes bíblicos que tenemos que prestarle atención. La Biblia del Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos muestra gente que se sacrificó por otra gente, que se sacrificó por el Evangelio, que se sacrificó por Dios. Fíjese que usted toma, por ejemplo, la vida de los patriarcas y va a comenzar con Abraham, que el Señor le dice: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Muchos de nosotros hemos tenido que dejar familia, escoger entre ver la familia y ir a servir a Dios. Muchas fiestas, día de madre, de padre, de cumpleaños, bodas, bautizos, etcétera, que no hemos estado, porque hemos estado sirviendo a Dios. Muchos han tenido que sacrificar posesiones materiales. Muchos han entregado cosas que la familia no la va a entender. Recuerdo a alguien que tenía un carrito y en esos tiempos, en el ministerio que estábamos, estaba luchando por comprar y construir un templo. Y él era uno de los servidores principales. Todos los servidores, de alguna manera,
hicimos algo, una locura de esas, como le dicen, a favor del proyecto. En el caso de él no tenía nada, solo tenía un carro. Y era un carro viejo, pero era el carro que lo llevaba y lo traía del trabajo. Un día fue con los papeles un abogado y le dijo en la oficina: vengo a traspasar el carro al ministerio para que lo vendan y se ayuden para la construcción, y si quiere lo usen para la construcción o lo vendan, lo que ustedes entiendan. Yo lo que sé es que lo entrego a Dios. De los que estábamos ahí, varios reaccionaron y le dijeron: no haga eso, habla con tu esposa. Y él le dijo: ella está allá afuera. Habla con tus hijos, ellos están con ella allá afuera. Hablaste con tu familia. Sí, y me dijeron que estaba loco. Bueno, aunque se le dio vuelta y se buscó la manera de que él no lo hiciera, porque algunas personas se meten hasta con lo de Dios, al final él lo hizo. Hoy es una persona que está muy acomodada, sigue sirviendo a Dios, y cuenta ese testimonio como algo que rompió en él una atadura que él tenía al poseer. Porque él vivía para ese carro, él se levantaba y lavaba el carro, le medía el aceite, le limpiaba. En ese entonces se usaban la bujía, y bueno, era un proceso todos los días con el carro, la goma, el amorol. Él amaba ese carro, y él decidió que él iba a romper con eso, y que si Dios lo necesitaba el carro, y fue Dios que se lo puso a él. Lo más grande cuando Dios le pone una cosa a usted, Dios se lo puso a él. No fue que nadie le dijo, nadie se lo pidió, no se estaba hablando de eso, no se estaba predicando de eso. Sencillamente a él le vino ese sentir. A partir de ese momento él dice que su vida cambió, porque él comenzó a no ver nada ni difícil ni imposible para Dios. Comenzó a tocar puertas laborales que nunca había tocado. De ser empleado pasó a tener una pequeña empresa propia. Esa pequeña empresa propia Dios comenzó a levantarla hasta que se convirtió en una empresa mediana, una empresa grande. Hay cosas que usted dirá: bueno, es una casualidad, es que él hizo un cambio de vida. Sí, él hizo un cambio de vida. Él decidió que él iba a creer a Dios con todo. Podríamos, muchos de los que estamos aquí, dar testimonios parecidos. No voy a hablar de mí porque se vería mal. Pero todos los que servimos a Dios de alguna manera hemos tenido que entender que hay que morir para nacer de nuevo. Morir al mundo para nacer a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese vale la pena, que es el tema de hoy, es porque muchos cristianos están luchando batallas muy fuertes, donde los mismos de nuestra casa y los que nos rodean no hacen la guerra. No con mala voluntad, sino porque no entienden lo que estamos haciendo. No empiece a creer que todos van a estar de acuerdo con lo que usted está haciendo, o como usted cree van a creer los demás. No, te van a llamar tonto, loco. No sé cuánta gente me llamó el loco de la familia y ahora me van a pedir consejo. Al loco de la familia. Qué cosa. Al final, Dios es el que organiza las cosas. ¿Habrá que esperar? ¿Todo tiene su tiempo bajo el sol? Sí. Y esa enseñanza del tiempo es tremenda, porque el mundo y la gente nos va a hacer pensar que tu vaso de agua es el último vaso de agua, que tu pedazo de pan es el último pedazo de pan, que esos 3 panes y esos pececillos son los últimos pececillos del planeta, son los últimos panes y los últimos pececillos que van a haber. Y por eso hay gente que entra en esa disyuntiva, porque piensan que no tendrán nunca otra oportunidad, o tendrán algo igual o mejor que eso que van a hacer para Dios o entregar para Dios. Mire, en Dios no hay límites. Bíblicamente hay orden en todas las cosas. Pero ¿qué orden tiene para los fariseos de estos tiempos de que Jesús estuviera en un pozo hablando con una mujer? Eso era incorrecto.
Jesús, un rabino, hablando con una mujer en un pozo. Más de un fariseo lo hubiera apedreado a los dos. Y más que ella tenía mala fama. Y era samaritana. Pero a Jesús no le importó lo que la gente pensara. Ni lo que sus discípulos pensaron cuando llegaron. Él entendió que ese era el momento de que Samaria recibiera la palabra. No solo esa mujer fue una vía para entrar a Samaria. Ella fue y contó a los hombres de Samaria lo que Jesús le había dicho, y todos salieron afuera donde él y le rogaron, y él entró y se quedó 2 días con ellos. Esa mujer fue el canal para que en Samaria se recibiera las buenas nuevas para la salvación. Pero ¿era ético y correcto que Jesús hablara con esa mujer? No. El que la tsunamita le dijera al esposo: mire, ese profeta que pasa, vamos a brindarle una comida. Más de un hombre dice: ¿qué es lo que tú estás con este profeta? ¿Qué afán tuyo con el profeta de que tiene hambre? Más de un hombre se pone bronco. Yo he entendido que un varón de Dios, bueno, está bien, a comer. Después de unas cuantas semanas el hombre se queda a comer, le dice: mira, yo veo que ese hombre pasa sudado, cansado, no se puede, no tiene dónde descansar. Vamos a hacerle un apartamentito. Vamos a ponerle una cama, una silla, ahí en el segundo piso vamos a hacerle un cuartico al profeta. Mujer, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Ahora vamos a mudar a este hombre. Pero ese era el profeta Eliseo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener a Eliseo en nuestra casa? Ella tuvo la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento de entregar su comida. Y luego de hablar con su marido y decirle: vamos a comprarle 6 sillas, mesa, cama, candelabro, su plato, su taza, todas sus cosas ahí, su greca para el café, todo ahí tenía Eliseo. Le hicieron un apartamento. ¿Eso es lógico? No. Ellos gastaron para acomodar al profeta. Pero ella, aunque no lo dijera, tenía un anhelo, tener un hijo, y el Señor era ya mayor y no habían tenido hijos. Y el profeta soltó la palabra: para este tiempo, el año que viene, concebirás y tendrás un hijo. Y para el año que viene, para ese tiempo, tenía su hijo. Pasa el tiempo, el niño tiene 9 o 10 años, se enferma, se muere. Ella va y busca al profeta: mira, yo no pedí muchacho, tú me diste este muchacho, ahora vamos para allá, ¿qué vamos a hacer con el muchacho? ¿Y qué hizo el profeta? Fue con ella. Y en la misma habitación donde él dormía, cuando pasaba por ahí se quedaba, tenían al niño acostado. Y ahí mismo él oró y caminó por la casa y oró y oró y oró hasta que el niño resucitó. Ella seguiría su vida. Y usted diría: la historia termina ahí. No, también el profeta le dice: mira, viene guerra, vete, que viene guerra. Y se va la mujer y deja la tierra, el campo y deja todo. Y viene guerra, se acaba todo, destruyen todo. Pasa el tiempo, ella regresa. Y el mismo día que ella regresa, están contándole al rey la historia de ella. Y ahí le dice el sirviente del profeta, Jesse: esa es la mujer, mírela ahí. Y entonces ocurre lo por encima. Usted sabe que oramos por lo esperado, lo inesperado y lo por encima. Que ella estaba esperando que si ella le servía a Dios, Dios se iba a agradar. Sí, se agradó. Eso es lo esperado. Pero Dios hizo algo más. Le dio un hijo. El hijo muere, se lo resucita. Pero ahora viene lo inesperado. Pierde todos sus bienes. Y el rey da una orden: devuélvanle su tierra. Y calculen los años que ha habido de guerra, que ella no ha estado aquí, lo que esa tierra debería haber producido, y páguenselo. Imagínense 2 o 3 años en una tierra produciendo aguacate, mango, lo que usted quiera. Le pagaron el cosecho de todos esos años y le devolvieron la tierra. Por orden del rey. Dios es poderoso. Pero a veces no entendemos cuando Dios nos quiere usar. Porque a veces Él nos quiere usar desprendiéndonos. Él nos quiere usar entregando. Fíjese que Ana, la madre del profeta Samuel, pide un hijo, pero le hace un voto al Señor: el hijo que tú me des te va a servir a ti. Ahí amarra a Dios.
Te estoy pidiendo un hijo, pero yo lo quiero para que te sirva a ti. ¿Y qué hace Dios? Le da el hijo. Y el hijo sirve a Dios y es uno de los mayores profetas. Sin embargo, Dios no se queda ahí, le da 6 hijos más. Aleluya. Porque Dios sobreabunda, Él rebosa. Pero muchas veces no entendemos que quizás tenemos que quebrantarnos, llegar al punto del quebrantamiento. Y cuando algo se quiebra, es como cuando usted coge un palo seco y le hace crack. Y usted oye cuando estrella, se parte, se divide. Ya ese palo no vuelve a ser una misma pieza otra vez. Eso mismo pasa cuando una vida se entrega a Cristo y es quebrantada. No va a volverse a unir y a hacer lo mismo. Será mejor, será diferente, pero igual no. Y eso muchas veces es lo que Dios está haciendo con nosotros. Enseñarnos quién va primero. Es Él. ¿Quién va primero que los hijos, la familia? Mire, hay momentos difíciles, donde usted tiene que escoger. El mundo te pone a escoger, o Dios o la familia. Hay gente que te pone a escoger. Y usted va a tener que decidir. Si es cristiano, mi consejo, escoja a Dios. Y después, su familia. Pastor, es una locura eso que usted está diciendo. ¿Y quién te va a ayudar con tu familia? ¿Quién te va a ayudar con ese hombre o con esa mujer? ¿Quién te va a ayudar con esos muchachos que nadie lo entiende? ¿Quién te va a ayudar con tu misma vida? Que hay días que tú amaneces que ni tú te soportas. Aleluya. ¿Vale la pena servir a Cristo? Sí. ¿Será fácil? Sí, cuando lo pongamos el primero. ¿Por qué es difícil? Porque no lo ponemos el primero. Vivimos en esa eterna lucha, que primero es Dios, primero soy yo. Fíjense, hay gente que nos dice, pastor, yo siempre quiero ofrendar o quiero diezmar, pero yo tengo el problema de que cuando vengo a sacar cuenta ya no hay. Pagué y ya al final no hay. Y bueno, porque usted pone a Dios de último. Bueno, es que si no pago la luz me la cortan, si no pago el teléfono me lo cortan, si no pago la renta me sacan. Le digo, ¿cuántos meses usted la renta no le ha dado para pagarla? Varias veces. ¿Y a quién usted ha orado? A Dios, para que no me echen. ¿Verdad? ¿Lo han echado? No. Al final Dios te está ayudando, pero tú no lo estás entendiendo. Todos los días Dios nos ayuda. A veces podemos sentirnos mal por una enfermedad, por una situación, por una crisis en la familia. A veces estamos afanados con situaciones que pueden ser hasta más simples, pero que en el momento para la persona son críticas. Pasa con los estudios, los que están en las universidades, en la maestría, en los doctorados y en todo, en la carrera de grado, de que hay unos días, que hay una fecha fatal, que hay un trabajo, y usted se quiere volver loco. ¿Sabe qué? Al final, si usted busca en Dios la respuesta, y usted sea sincera, y entiende que usted es humano y no es perfecto, y no es Dios, Dios está en los cielos, y usted va y le dice, esto es lo que yo puedo hacer, hasta aquí llegué, mire, no pude terminar, me faltó, o deme más tiempo, o haga lo que usted tenga que hacer. No, pastor, me voy a tener que repetir una materia, repítalo. Voy a tener que retirar una, retírala. En uno de los estudios que estamos haciendo, tomamos una materia, siempre oramos antes de hasta inscribirlo, porque son diferentes profesores. Cuando inscribimos una, ni a la pastora ni a mí como que nos cuadró la persona que tocó. Dije, vamos a esperar la primera clase. Salió una profesorcita de esta, sin ser ofensivo, que tienen varias maestrías, varios doctorados y no llegan a 40 años. No tienen marido. Una mujer gobernada, revolteada. Y entró esa mujer como un fosforito y ¡shup! Una vez le dije a mi esposa, mira, retírala y inscribe otro. Retírala y inscribe otro. Esto lo estamos haciendo por Dios y para Dios. Hay cosas en las que se puede elegir. No, pero que se puede atrasar. Que se atrase lo que se tenga que atrasar. Ese sobresalto, esa presión, yo no la voy a vivir.
Hay cosas que las ponemos en la mano de Dios y hay otras que si no es el camino, Dios te lo va a mostrar y te va a decir, ese camino está cerrado. Amén. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí. ¿Y cuándo debemos entender eso? Todos los días. Cuando usted se levante, cuando usted se acueste. Mire, la pastora ha estado malita estos días y a veces la gente le falta un poquito de misericordia. La gente le escribe a uno y si uno no responde de una vez es que tú no quieres hablar. Y quizá usted está trancado, está en emergencia o está en intensivo y la gente entiende que usted está en un resort. Porque yo no sé, la gente cree que los pastores pasamos la vida en un resort y que todo es bello y todo es fácil. Yo no sé quién se inventó eso. Y si es así, que me digan cómo es, porque yo no sé, esa no ha sido mi vida. Los 20 y pico de años que tenemos sirviendo a Dios han sido fuertes, intensos. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¿Vale la pena? Sí. ¿Lo haríamos de nuevo? Sí. Y quizá tratemos de hacerlo hasta mejor, para gloria de Dios. ¿Sacrificaríamos lo mismo que sacrificamos? No, sacrificaríamos más todavía, todo lo que se puede. Mi dolor es no haberme convertido antes. Mi dolor es el tiempo que perdí. Pero Dios me ha enseñado que todo tiene propósito, aunque yo no lo entienda. Así que en esta noche no me voy a extender más. Llegué un poquito tarde, no voy a abusar de su nobleza. Pero sí quiero, para usted que nos ve, nos escucha, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena esforzarse. Fíjense que la vida de Noé cambió cuando Dios le habló. Ponte a hacer un arca en lo seco, donde nunca ha llovido. Y tú nunca has hecho un arca, ni has visto una. ¡Wow! Que haga algo que nunca ha hecho, que nunca ha visto y que nadie en ese lugar sabe hacerlo. ¿Y los planos cómo fue? Se lo dio Dios en palabra. 300 codos de largo, por tanto de alto, tendrá 3 pisos, nada más va a tener una ventana y una puerta y no va a tener timón. La va a pintar de brea, que la va a calafatear por dentro y por fuera, la vas a hacer de tal madera y así, le dio los planos. Dijo, ahora dile a tus hijos que se fajen a hacerlo y tú también. Y eso es lo primordial. En esos días la casa se tenía que estar cayendo a pedazos, porque no le dedicaban tiempo, el tiempo era para el arca. Pero cuando vino el gran diluvio, ¿de qué servía la casa? ¿Y la carreta? Nada sirvió de nada. Lo único que sí sirvió era el arca. Y lo que dentro pusieron, el Señor le dice, entra tú y entra a tu casa. Él le dice, mete tu casa en el arca. Aunque usted no lo entienda, ahí entraron hasta el juego comedor. Ahí entraron la cama de Noé. Ahí entraron todo lo que había que entrar de la casa. Pero la casa se quedó. Porque hay cosas que se van a perder en el camino, que vamos a tener que dejar, que entregar. ¿Cuánta mudanza lleva alguien de los que está aquí que se acuerde? ¿Qué usted diría si yo le digo que llevo como 20? Y algunas de país a país. Ay, ay, ay. Y de ciudad a ciudad. Qué tremendo. Una de esas mudanzas de país a país, viajamos y no nos dio tiempo de secar la ropa y la sacamos de la lavadora y no la podíamos dejar. Cogimos un bulto de eso de lo que usan los deportistas y ahí metimos toda la ropa mojada. Cuando ese bulto llegó a ese aeropuerto, andaban esos guardias como locos, buscando a ver que de quién es esta maleta, y la maleta para aquí, la maleta para allá, hasta que nos encontraron a nosotros con 2 muchachos, 2 coches, un reguero de biberones y de pampers y de cosas. Y dice uno de los guardias de seguridad, esos son los dueños de la maleta. La maleta se nos olvidó en el portaequipaje del avión. Y cuando eso se detecta y está mojado, está goteando, y una vez comenzaron a pensar, nosotros lo pusimos dentro de varias bolsas, pensamos que no se iba a botar el agua,
pero no teníamos ropa casi, no podíamos dejarla en el otro país, porque era de país a país. Pues nos vinimos con nuestra ropa mojada en el porte equipaje del maletero. Pero en el juidero de los muchachos, el coche, el biberón, el esto, lo otro, la maleta, salimos y dejamos el bulto lleno de agua y de ropa mojada. Cuando abrieron esa ropa mojada, ropa que no estaba en la mejor condición ni lo más bonita posible. Ay, ay, ay. ¿Dónde mete uno la cabeza? Y usted diga, pastor, no cuente eso, pero eso es historia. Y en el aeropuerto, todo el mundo mirando la ropa mojada, los trapos mojados. Ay, Dios. Pensaban que era los tiempos de los terroristas, pensaban que era un acto terrorista. Aleluya. No era un acto terrorista. Era un padre y una madre que estaban viviendo un momento terrorífico. Santo. Pero a veces es fácil juzgar. Yo miraba las caras de la gente que nos miraba y nos señalaba. ¿Cómo traen ropa mojada en un avión? Y tanto trapo, ¿por qué no botan esos trapos? Y la gente hablando y murmurando, y uno lo oía. Había uno de los policías privados de la risa. Yo le dije, ríeselo y góceselo, que nunca se me va a olvidar que usted se lo gozó. Góceselo. Y rompieron la maleta, entonces al romper la maleta, entonces nos dan una funda negra con la ropa mojada. Aleluya. ¿Usted sabe lo que usted salió de un aeropuerto con una funda negra con ropa mojada? El policía se llegó riendo, yo creo que hasta afuera donde están los taxis. Aleluya. ¿Vale la pena pasar vergüenza por Cristo? Él no había dicho es tiempo de regresar. Si por mí era no volvía, pero Él me dijo tiene que regresar. Y el día que íbamos a regresar, nos visitaron 3 parejas. El pastor Nelson y su esposa oraron por nosotros. Y nos dijeron, no regresen. Quédense. Y nos ofrecieron, nos propusieron, nos hablaron, nos aconsejaron con amor de todas las maneras posibles. Dice, allá ustedes lo que van a pasar trabajo. Parece que eran profetas, porque mire, pasamos trabajo. Después llegó otra pareja y también lo mismo. Después llegó mi hermanazo, un amigo, que era el que nos iba a llevar al aeropuerto. Me dijo lo mismo. Ale, mira, quédate. Mira, me dijo, yo te mantengo, te pongo una iglesia. Te regalo el carro en que te vine a buscar. Pero no te vayas. Y si quieres, ve, saluda a tu familia y vuelve. Yo te voy a esperar aquí. La casa yo la sigo pagando. Aleluya. Y no, es que el Señor dijo que teníamos que regresar. Volveremos de visita aquí. Qué tremendo. Cuando ya vivimos el episodio de la ropa mojada, pues comenzamos a entender que el trago no iba a ser fácil. Pero ¿vale la pena? Sí, vale la pena. No vamos a pensar en las cosas difíciles. Fíjense que yo cuento las cosas y hasta me río. Yo ahora me río. ¿Que a quién se le ocurre llevar una maleta llena de ropa mojada sacada de la lavadora? Hasta down. Igualmente la palabra dice que somos hechura de sus manos. Padre, te damos gracias por la vida, gracias por la salvación en nombre de Jesús, gracias por amarnos, gracias, oh Dios, porque tú a cada uno de los que llamaste y escogiste y apartaste para ti, tú le has dado la oportunidad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Gracias por a través de Cristo recibir la salvación. Gracias, Señor, porque nunca estamos solos, porque al escogerte a ti, tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta en la eternidad. Gracias, Dios, porque en el medio de toda tribulación y toda tormenta tenemos hacia dónde mirar y a quién clamar. Eres tú, Señor, el que nos guarda, ayuda, sustenta,
Y eres tú, Señor, el que le dará sentido y propósito a todo lo que hemos vivido. Gracias, oh Dios, si en algo tú nos has escogido para servirte. Privilegiados y bendecidos son los que pueden hacer algo para ti. Más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, Dios, por tu amor y gracias por tu paciencia.